Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos a Bolsa desde el inicio. En esta ocasión vamos a ver un vídeo sobre conceptos, ¿vale? Continuando con el anterior vídeo que hicimos hace un par de semanas. En el anterior vídeo, si recordáis, vimos qué eran las acciones, qué era el beneficio neto y también vimos el ratio más utilizado para valorar acciones, que es el PER. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver los otros dos tipos de beneficios que existen, que son el EBITDA y el EBIT. Vamos a ver también qué es la capitalización bursátil o capitalización de mercado de una compañía y qué es el Enterprise Value. Y después veremos un ratio, ¿vale? Que también es muy utilizado. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el EBITDA? Pues el EBITDA de una compañía no es otra cosa que un beneficio bruto al que llegamos partiendo desde las ventas totales de la compañía y restándole los gastos, a excepción de los gastos por pago de impuestos, los gastos tributarios, los pagos de intereses y las depreciaciones y amortizaciones. Vale, así llegamos al EBITDA. Os he puesto aquí que el EBITDA es una métrica non-GAAP. ¿Y qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que las compañías no están obligados a reportarla, aunque muchas compañías europeas sí que la suelen reportar, y no está estandarizada. Entonces mi consejo es que lo calculéis vosotros a partir de las cuentas que da la compañía, porque cada compañía lo presenta de una manera diferente y a veces nos ponen, pues por ejemplo, un EBITDA ajustado y pueden meter ahí cualquier cosa. Entonces es una métrica muy fácil de manipular y lo mejor es calcularla nosotros. ¿Cómo la podemos calcular? Bueno, pues podemos ir a la cuenta de resultados de la compañía y podemos buscar el EBIT, que esa sí que es una métrica que está estandarizada y que están obligadas las compañías a presentarlo, y podemos buscar las depreciaciones y amortizaciones. Y simplemente con que sumemos el EBIT y las depreciaciones y amortizaciones, pues ya tendremos calculado nuestro EBITDA. En segundo lugar os he puesto el EBIT, que es el otro beneficio que nos faltaba por ver. También se le conoce como resultado operativo o beneficio operativo. Esta sí que es una métrica, como bien os había dicho antes, GAAP, y eso quiere decir que está estandarizada y es obligatoria de presentar para todas las compañías. ¿Y cómo se llega al EBIT? Pues bueno, el EBIT es el beneficio. Partiríamos de las ventas, ¿no? Como podéis ver en la imagen de abajo, a las que le hemos quitado todos los costes de las ventas, de I+D, de marketing, generales y administrativos, al que le hemos quitado las depreciaciones y amortizaciones también. Esa es la diferencia con el EBITDA, las depreciaciones y las amortizaciones. Este resultado lo podemos encontrar directamente en la cuenta de resultados de la compañía, en la P&L, la cuenta de Profit and Loss de la compañía, y lo podemos coger de ahí, ya que sí que es fiable. A diferencia del EBITDA, todas las compañías lo calculan de la misma forma. Entonces yo os recomiendo ir a la cuenta de resultados directamente de la compañía y cogerlo de ahí. El siguiente concepto que os quiero explicar es la capitalización bursátil, que lo habréis oído muchas veces, igual alguien no sabe lo que es. Bueno, pues simplemente es el valor que tiene el conjunto de la empresa en el mercado a los precios actuales en este momento. Lo que costaría comprar la empresa a la cotización actual, la empresa entera. ¿Cómo se calcula? Pues simplemente cogiendo el número de acciones en circulación, que es una cifra también que nos da la propia empresa y podéis encontrar en muchas páginas de información de acciones, ¿vale? Y multiplicándolo por el precio al que cotiza la acción en ese momento. Muy sencillo de calcular. El otro concepto que nos faltaba por ver es el Enterprise Value. ¿Cómo se calcula el Enterprise Value? Bueno, pues tenemos que partir del anterior concepto que os he explicado, que es la capitalización bursátil de la compañía, y simplemente le tenemos que sumar la deuda en caso de que la tenga, y en caso de que tenga cash, que tenga caja, dinero en efectivo, pues se lo tendríamos que restar. Normalmente no hay demasiada diferencia entre el Enterprise Value y la capitalización bursátil, a no ser que la empresa esté muy endeudada, ¿vale? Pero lo normal es que no haya una diferencia demasiado significativa. Y ahora vamos a ver uno de los ratios de valoración también más utilizados. Se usa un poco menos que el PER, pero es el segundo ratio que más se utiliza, y es el ratio EV/EBITDA. Bueno, ya hemos visto que el EV es el Enterprise Value y ya hemos visto cómo se calcula, que simplemente era el market cap, la capitalización bursátil de la compañía. Bueno, tenéis aquí la fórmula, menos la caja y más la deuda, dividido entre el EBITDA, que ya hemos visto cómo se calculaba, que era el beneficio antes de depreciaciones, menos intereses y menos impuestos.
¿Cómo evaluamos este ratio una vez que lo hemos calculado? Bueno, pues en cada empresa hay que ver, en su caso concreto, hay que compararlo con empresas del mismo sector, ¿vale? No es válido coger empresas de diferentes sectores y compararlas entre sí, pero por lo general, y para que os hagáis una idea, suele ser razonable pagar múltiplos de entre 6 y 8 veces EV/EBITDA, ¿vale? Normalmente esa es una valoración correcta para la compañía. Lo que esté por debajo de 6 veces EV/EBITDA, pues lo consideraremos más barato en norma general, aunque ya os digo que hay que ir al detalle y hay que ver cada caso en concreto. Y lo que pase de 8 veces, pues normalmente tiende a ser ya una valoración un poco más exigente. Este ratio, a diferencia del PER que vimos en el otro vídeo, que os dejaré por aquí el enlace, es un ratio que sí que incluye la deuda, ¿vale? Pero excluye otras cosas que no están incluidas en el EBITDA, como son las depreciaciones, amortizaciones, impuestos y pagos por intereses. Y nada más, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. No sé si conocíais estos conceptos que son básicos para realizar análisis fundamental. Y nos vemos en próximos vídeos. Recordad que podéis dejar vuestra opinión aquí abajo en la caja de comentarios y podéis dejar vuestro me gusta y suscribiros para más vídeos. Un saludo.